Hola. El primer módulo de la asignatura se denomina Teorías Educacionales y Política Educacional y es el módulo más teórico de todos, donde vamos a introducir diferentes categorías conceptuales que provienen de la pedagogía y de la política educacional, a la cual vamos a definir específicamente como una de las ciencias de la educación, categorías decía que vamos a aplicar en los restantes tres módulos, ¿no? Para analizar al sistema educativo, a las políticas educativas que estudiaremos, al rol del Estado en educación, ¿no? Entonces, mucho de lo que, todo, mejor dicho, no mucho de lo que, todo lo que vamos a desarrollar como contenido durante estas semanas con este primer módulo va a ser recuperado constantemente a lo largo del cuatrimestre, ¿no? En principio, como concepto inicial deberíamos definir qué es la educación, ¿no? Y qué es la pedagogía, ¿no? Si cuando pensamos en saber pedagógico, en teoría educacional, como el nombre de nuestra asignatura, ¿a qué referimos? Esa sería la primera indagación que tendríamos que responder. Y tengamos en cuenta, por otro lado, esto lo abro así como en un paréntesis para que lo tengamos presente durante todo el cuatrimestre, que existe como una alta confianza en la educación, en las sociedades contemporáneas, ¿no? Parecería ser que todos los problemas sociales, económicos, políticos, de desigualdad, de salud, son en última instancia problemas educativos, o lo digo distinto, ¿no? Como que con más educación habría mejoras en diferentes planos del desarrollo humano, tanto en el plano individual como en el plano societal, en las sociedades en su conjunto, ¿no? Es una apuesta que se hace, ¿no? Y hay un acuerdo incluso ideológico-político, los gobiernos de derechas, de izquierda de distintos países siempre apelan a la educación como un factor de desarrollo humano, un factor de desarrollo económico, desarrollo social. La educación, de hecho, es un derecho humano fundamental, ¿no? Tema que vamos a analizar en particular en el próximo módulo, el módulo 2, ¿no? Hay algo que hace que las sociedades confíen, ¿no? En el desarrollo educativo como una forma eh, de mejora, de mejora de la calidad de vida y del desarrollo humano de las poblaciones en todo el mundo, ¿no? Y eso es una constante que se da sobre todo a partir de principios del siglo XIX, ¿no? Esta especie de giro educativo, donde algunos autores de la historia de la educación plantean la educacionalización de los problemas sociales, ¿no? Como se comienza a pensar desde entonces que los problemas educativos, los grandes problemas de las sociedades, son en última instancia problemas educativos, ¿no? Se tienen que resolver, mejor dicho, con más educación y más escolarización y se montan sistemas escolares de escala nacional en materia educativa, ¿no? Es un fenómeno vigente, ¿no? Esta confianza en la educación, este giro educativo, que encuentra su expresión incluso en organismos internacionales de financiamiento, en organismos internacionales eh, científicos, académicos, en organismos internacionales no gubernamentales, y que se sostiene como que se entiende, ¿no? Que todos los problemas fundamentales del presente, así como la planificación del futuro, de hecho, son en última instancia cuestiones educativas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la educación? Nosotros aquí tendríamos que hacer una clara demarcación entre educación y escolarización, ya en términos de nuestra asignatura, ¿no? Cuando hablamos de educación, desde nuestra asignatura estamos haciendo referencia a una práctica social presente en todas las comunidades a lo largo de la historia, ¿no? En las comunidades más originarias de la evolución humana hasta las más contemporáneas y avanzadas tecnológicamente. Es una práctica que excede a la escuela, eso es lo que quiero destacar, ¿no? Eh, Hay prácticas educativas en las sociedades primitivas, en los pueblos de todas las comunidades, en todos los ámbitos poblacionales, y es algo distintivo de los seres humanos, ¿no? La práctica educativa, ¿no? Y que en la aldea original, en las comunidades primitivas, era única en la medida en que las sociedades se fueron complejizando tecnológicamente, socialmente, comenzó a haber división social del trabajo, comenzó a haber diferentes educaciones para diferentes grupos sociales y fue necesario comenzar a pensar sobre esa práctica educativa, a teorizar sobre la educación. O sea, la teoría educacional aparece mucho después, muchos siglos después de la práctica educacional.
es como una gran distinción, ¿no? En siglos, estamos hablando de siglos, miles de años, donde comienza a ser necesario pensar diferentes educaciones para diferentes grupos sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, retomo, hacemos referencia a una práctica social presente en todas las comunidades a lo largo de la historia. Cuando hablamos de teoría educacional o de teorías, porque no hay una sola, de la educación, hacemos referencia a ese saber científico, a ese saber hoy científico, ¿no? A ese saber pensado, riguroso, metódico, sobre esa práctica social preexistente a la escuela, previa a los sistemas escolares de alcance nacional, como los sistemas educativos, como el argentino, como el brasilero, como el español, el portugués, el francés. Por lo tanto, una definición que podemos acercar sobre la teoría educacional, sobre la pedagogía como teoría educacional, como teoría de educación, es como un conjunto sistemático de conocimientos que procura la mejora de la práctica, ¿no? Siempre hay como en las teorías de la educación una idea de que se mejora algo de esa práctica social en la que se estudia, ¿no? Y que la mejora en diferentes planos, el plano individual, el plano del aula, el plano institucional, el plano sistémico, el plano nacional, el plano internacional, regional, el que sea, ¿no? Por lo tanto, la teoría de la educación debería constituir, por lo tanto, una fundamentación científica de la práctica educativa que se proponga para cada grupo, ¿no? Y teorías de la educación hay muchas y reflejan mucho la condición de producción de esa teoría, ¿no? Los teóricos que vamos a ver en este módulo, los referentes teóricos de las distintas corrientes, como John Dewey, Paulo Freire, entre otros, eh, van a pensar a la educación en su contexto de producción, en el cual ellos han vivido y han desarrollado, ¿no? Sus teorías educativas. Nosotros vamos a seleccionar algunos teóricos que son los que más están vinculados con el desarrollo sistémico de la educación, ¿no? Porque teorías de educación hay muchas y no son todas convergentes, ni tampoco vemos una evolución en el sentido ascendente, ¿no? Hay muchas teorías clásicas de la educación, de la Grecia antigua, Grecia clásica, por ejemplo, que están algunos planteos pedagógicos que siguen vigentes, ¿no? En la actualidad, la formación ciudadana, ¿no? Entre otros, no en el mismo sentido, pero sí como planteo, como propósito de formación. Y hay corrientes pedagógicas más contemporáneas que son fácilmente refutables, cuestionables, desde distintos puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, no vamos a encontrar en las teorías de la educación, como en otras disciplinas científicas, una evolución, por decirlo, ascendente de mejora, de refutación de paradigmas, sino una convivencia donde hay disputas, debates sobre la educación como práctica social, y hoy pensada a su vez desde el enfoque de derechos humanos como uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Y acá introducimos otra segunda demarcación, ¿no? La educación con la escuela, decíamos, y con los sistemas. Nosotros hablamos de escuela moderna, de la escuela que llega como institución hasta la actualidad, estamos haciendo referencia a una institución bastante reciente, que tiene 200 años de historia, ¿no? Había prácticas educativas, había instituciones educativas previas, hacia antes del 1800, pero la escuela moderna, como forma de institucionalización de la educación, reitero, es una forma en la cual se institucionaliza la educación, la escuela moderna, ¿no? Hay otras, las familias, otro tipo de escuelas que había antes, las escuelas catedralicias, las escuelas de grammar, diferentes escuelas que existían antes de los estados nacionales modernos, no son las que tenemos hoy, ¿no? La escuela moderna aparece como una institución nueva, novedosa, que la vamos a ver en el próximo módulo, con más detenimiento, en el siglo XIX, ¿no? Y esa va a ser la cédula del sistema educativo de alcance nacional, tema también del próximo módulo, ¿no? Pero me parece importante aclarar esta demarcación entre educación, escuela, sistema educativo, ¿no? Porque esto nos lleva a la política educacional, que es una de las ciencias de la educación que analiza precisamente esta conformación histórica, ¿no? Y qué es lo que vamos a ver en la última parte de este módulo, ¿no? Esta disciplina que nos va a convocar con sus categorías analíticas para, para estudiar a la educación formal, a la educación escolar. La política educacional como disciplina se desarrolla al amparo, en función, por decirlo de alguna manera, a la luz del desarrollo de los sistemas
nacionales de educación que aparecen conjuntamente con los estados nacionales modernos en el siglo XIX. Por lo tanto, es la disciplina que va a analizar la gobernabilidad de los sistemas educativos, ¿no? El rol del Estado en la educación, cómo el Estado, cuando se transforma en Estado docente, cuando absorbe las prácticas educativas preexistentes en las sociedades, sobre todo europeas y americanas, ese es el patrón histórico, luego se mundializa, en el siglo XX se globaliza esta forma de institucional de organizar la educación escolar en sistemas escolares, ese Estado cumple un rol central como este, Estado docente, ¿no? Que absorbe prácticas educativas existentes, las regula con bases constitucionales, con bases legales, establece quién enseña, establece qué se enseña, cómo se enseña y cuántos años de educación obligatoria tiene que tener la población infantil. Eso es otra determinación que aparece todo en el siglo XIX a la luz de ese gran proyecto político que fue conformar la ciudadanía nacional. Por lo tanto, la política educacional se concentra en eso, en el análisis del rol de la gobernabilidad en los sistemas escolares y el rol que tiene el Estado en la regulación de esta práctica institucionalizada de la educación a través de sistemas escolares de alcance masivo, ¿no? Y le da centralidad, por supuesto, al estudio del Estado a través de distintas herramientas, ¿no? La política educacional como disciplina lo van a ver en la bibliografía específica, van a encontrar mucha bibliografía ampliatoria en el módulo, que no vamos a trabajar, pero que está disponible para que ustedes accedan a ella. Van a ver que la disciplina política educacional, y es lo que vamos a hacer en el resto de los módulos, se concentra su estudio a través de diferentes herramientas analíticas, ¿no? Las bases legales, las bases constitucionales, la organización institucional del sistema, la estructura académica de los sistemas escolares, el financiamiento, la planificación, la evaluación, son distintas herramientas que tiene el Estado y que las aplica para regular la práctica educativa con distintos resultados, ¿no? Tema que vemos después en los documentos, tanto oficiales como académicos, nacionales como internacionales, donde se ve precisamente los efectos y las consecuencias que tiene esta acción estatal en el plano educativo de la población de alcance masivo, ¿no? Entonces, ese es el propósito del módulo, por lo tanto, recapitulamos, ¿no? Analizar a la educación como objeto de estudio, pensarla como una práctica social presente desde el principio de la humanidad, muy humana, o sea, es una práctica social muy específica de los seres humanos, ubicar a las teorías de la educación, a la teoría educacional, como nuestro nombre de la asignatura lo indica, teoría y política educacional, la teoría educacional como una producción muy posterior a la práctica educacional, ¿no? Cuando las sociedades comienzan a dividirse, aparece la necesidad de teorizar diferentes prácticas educativas para diferentes grupos sociales. Por lo tanto, siempre las teorías de la educación van a estar muy vinculadas con el desarrollo social de las poblaciones. Y ubicar a la política educacional como una ciencia de la educación, como una de las ciencias de la educación, que se concentra en un periodo muy contemporáneo del desarrollo educativo institucionalizado, ¿no? Desde los siglos XVIII hasta la actualidad, porque le da centralidad al análisis del rol del Estado en la gobernabilidad de la educación institucionalizada en sistemas de alcance masivo, que es el tema que vamos a ver en el próximo módulo. Gracias.